Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar una serie acerca de Virginia Woolf, la escritora. Vamos a tomar prestado el título de Plotino de Las mujeres valerosas. ¿Por qué? Porque Virginia fue una mujer muy valerosa que tuvo que luchar con muchos fantasmas, fantasmas propios y fantasmas que la precedieron. Y entonces vamos a comenzar con los que la precedieron, con a qué mundo llegó ella. Para eso vamos a contar primero una escena. Esta escena ocurre cuando ella tiene 13 años. Ella era hija de un matrimonio en el cual ambos cónyuges eran viudos. Su madre Julia y su padre Leslie. Su madre era viuda con 3 hijos y el padre era un viudo con una hija que en un principio parecía retardada, luego parecía que tenía más problemas, se dice así como en una nebulosa, pero aparentemente tenía una psicosis y terminó internada. Entonces, cuando Virginia tenía 13 años, que era la tercera hija de este matrimonio, que tuvieron 4 hijos. Cuando Virginia tenía 13 años, la mamá tiene una fiebre tonta, digamos, y, este, y al final se muere inesperadamente. Las últimas palabras que le dijo a Virginia fueron: mantenete erguida, cabrita. Y esto la pinta bastante como era su mamá, porque su mamá era una mujer estricta y rígida que trataba que esté todo en orden. Virginia lo que va a decir más adelante es que ella no extrañó a la mamá por sí misma, porque nunca estuvo mucho tiempo a solas con su mamá, pero sí extrañó cómo todo el mundo que estaba estructurado en torno a esta mujer que cuidaba cada detalle, todo este mundo se cayó. En ese momento, los hijos no pudieron despedirse de la mamá. Entonces su hermanastra mayor, que le llevaba más de 10 años, que se llamaba Estela, la llevó a la habitación donde estaba la madre acostada, donde yacía la madre ya fallecida, para que él la saludara, le diera un beso. Y Virginia, que iba caminando a la habitación, de golpe se está acercando y retrocede. Cuando retrocede, Estela le pregunta qué le pasa y Virginia le dice: es que hay un hombre sentado al lado. Estela se sorprende, se queda como helada, tarda unos segundos y le responde: bueno, entonces va a ser mejor porque no va a estar acompañada. Virginia tenía esas cosas que en esa época fueron entendidas como parte de su locura y que en realidad no sabemos bien de dónde venían. La mamá de Virginia, Julia, era una mujer que había extrañado mucho a su primer marido. Y a mí me gustaría mostrarles algunas imágenes de Virginia y este, de su primer marido. Entonces, les muestro. A Virginia, que nació el 25 de enero de 1882 y murió el 28 de marzo de 1841. Fíjense, si la ven, tan sutil, ¿no? Tan corpórea que era. Y mírenla aquí, ya más grande,
A mí me gusta mucho esa imagen porque ella siempre decía lo incómoda que se sentía con su cuerpo, con la ropa. Y creo que en esta imagen se nota mucho esa incomodidad. Acá tenemos una imagen de Leslie, Julia y Virginia. Eh, Leslie era un hombre que había tenido un matrimonio anterior que le llevaba 14 años a Julia. Acá tenemos a Julia con su hermana, con Vanessa, y fíjense, ¿no? Cómo esta mujer tan rígida que casi no abraza a su hija, con esa mirada que pareciera que mira más allá si uno la ve, ¿no? Y no está mirando, ¿no? Como es la hija la que se acomoda sobre el cuerpo de la madre y la madre parece incómoda con la hija. Acá hay otra imagen que está también Julia con la hermana mayor, con Estela, que le llevaba más de 10 años. Y fíjense esa rigidez, ¿no? Y esta cosa, ¿no? Tan altiva y vestida de negro de Julia. Aquí está Vanessa, está Virginia con su padre, Leslie. Por último, una imagen de las tres hermanas. Esta es Virginia, la de la derecha, la de la izquierda es Vanessa y en el medio está Estela, que era la hermanastra mayor. ¿Qué es lo que había sucedido? Vanessa había, Leslie se había casado con una mujer, habían tenido una hija, que luego vieron que tenía un retardo, y, este, y en el segundo embarazo esta mujer tiene unas convulsiones y muere. Leslie está muy triste. En el medio conoce a una mujer, que es Julia, que estaba muy, muy, muy triste porque había perdido a su marido y tenía 3 hijos. Esta mujer, que era Julia, desde que perdió a su marido, lo único que hacía era repetir permanentemente, no quiero vivir, ¿por qué no he sido bendecida y me he ido yo también? Y su hija Estela tenía 1 año y durante 10 años, hasta que conoció a Leslie y se casó con él, Estela escuchaba a su mamá repetir permanentemente esta frase. Cuando se conocieron de casualidad, empezaron siendo amigos. Leslie venía de una familia de hombres que se dedicaban, que eran juristas en general, y eran también abolicionistas, ¿no? Antiesclavistas. Entonces eran juristas que luchaban por una cierta igualdad en esa época y que usaban las letras, pero usaban las letras y el lenguaje como un medio. Y Julia venía de una familia de la nobleza, en donde las mujeres eran muy hermosas y los hombres tenían muchas historias de estafas, de alcoholismo, de ser mujeriegos, ¿no? Tenían estas dos líneas familiares. Son estas dos líneas familiares que se unen y que dan como resultado Vanessa y Toby, que son los primeros 2 hijos. Ahí este matrimonio quiere no tener más hijos y es en ese momento que queda Julia embarazada de Virginia, que no era esperada en absoluto y que nace unos meses después, más o menos 9 meses después de que haya nacido Toby. Eran muy cercanos, casi tenían la misma edad.
Entonces, ya Virginia, por eso tiene en toda en toda su escritura, Virginia siempre habla mucho de esta cosa de encarnar, de pertenecer, de poder entrar a su cuerpo, ¿no? Y uno podría pensar, por un lado, en esta situación que la precede, de tener qué significa para alguien tener dos padres, ¿no? Un padre y una madre que están en duelo y que se juntan desde el duelo, porque cuando se unieron, tanto el papá como la mamá se unieron para acompañarse, se unieron en una relación fraterna que luego se transformó en otra cosa. Y por otra parte, que ¿cómo es esto de pertenecer a dos linajes tan diferentes? Eh, Jung planteaba que el inconsciente colectivo y el inconsciente personal no están tabicados y que como no están tabicados, así como por pertenecer a la humanidad tenemos los mitos y un montón de información que se transmite de generación en generación, también se transmite el linaje de la familia. Y entonces él planteaba que hay ciertos rasgos familiares que quedan en el inconsciente de las personas como complejos que quedan, que por ahí quizás no están activos, que puede ser que durante toda la vida de una persona no estén activos o que suceda algún acontecimiento y active estos complejos y que hasta incluso lleguen a tomar a la persona o tomen algún aspecto de esta persona y esta persona no sepa de dónde vienen. Él da un ejemplo, lo nombra varias veces, pero en algún momento da un ejemplo de alguien que no sabía que era capaz de desempeñarse perfectamente, no sé, por ejemplo, digamos en la política y no imaginó que su vida podía ir para ese camino y después ve que tenía un tío, un abuelo, un bisabuelo que se había dedicado a la política y entonces hay algo de ese conocimiento que le fue transmitido. Dentro de lo que es el psicoanálisis y otras teorías de lo psicológico, también la biodecodificación también han planteado lo que es la información de lo transgeneracional. Y en este sentido, a mí me gusta mucho la teoría que plantean María Torok y Nicolás Abraham. Ellos plantean la idea de la cripta y el fantasma, que es algo así, para decirlo más sintéticamente, ¿no? Ellos lo que dicen es, cuando sucede un duelo no resuelto o una situación vergonzante, algo que por alguna razón no se habla, ¿no? Ya sea porque provoca dolor, porque provoca vergüenza, algo que queda como en silencio. En las generaciones posteriores, esto, este silencio, este vacío, va a formar un espacio vacío que va a ser una cripta. Y en esa cripta va a haber un fantasma que se va a llenar con un contenido que tiene que ver con esa situación que pasó, que se transmite de alguna manera inconscientemente a partir de ciertas percepciones. ¿A qué llamo percepciones? Llamo percepciones a situaciones y cosas sutiles, a palabras que no se dicen, a gestos que se hacen, pero que no se dicen, ¿no? Es por acá no voy caminando, o me hablan de este tema y me pongo nerviosa, pero de esto no se habla. Todo eso no se va conversando, entonces no va pasando por la conciencia, pero sí va entrando a nivel de lo inconsciente, ¿no? Es como que tenemos dos niveles, tenemos muchos niveles, pero digamos, para simplificar, tenemos diferentes niveles de comunicación. Tenemos un nivel en el cual nos comunicamos con las palabras y con la conciencia, y hay otro nivel en el cual también nos comunicamos y que nos va dando información
y que tenemos un montón de información sin que lo sepamos. Entonces, en ese sentido, de alguna manera, tanto Virginia como Vanessa como Estela iban teniendo esta información, especialmente Virginia y Vanessa, que no estuvieron cuando sucedieron los hechos, pero sí fueron herederas de estos duelos que las precedieron. Fíjense, Virginia no pudo estudiar, no pudo ir a la universidad como su hermano Toby. Entonces, no pudo ser jurista ni armar una tesis de algo, pero sí siguió la línea del padre y siguió con la escritura. Y estuvo ahí, de alguna manera, cabalgando entre estas dos líneas. No tuvo hijos, pero siempre fue una mujer, de alguna forma como Hécate, ¿no? Una mujer de cruce, entre la vida y la muerte. En un momento ella escribió una novela que se llamaba Flash, y en esta novela que se llamaba Flash, de lo que se trataba era la historia de la dueña y la perra vista con los ojos de la perra. Y Hécate, la diosa, su atributo más importante es una perra. Y a la vez, otra cosa que tenía Virginia en relación a Hécate es que tenía una mente muy poderosa y con su mente podía alcanzar a ver cosas que los demás no veían. Entonces, en la familia tardó bastante en hablar y estaban los padres muy preocupados, pero una vez que empezó a hablar, empezó a decir cosas que a todos incomodaban y molestaban. Así como Hécate tiene la antorcha con la cual ilumina, ¿no?, lo que las personas necesitan para ir de un lado al otro, Virginia con su mente iluminaba todos los caminos y fue marcando mucho de lo que después fue sucediendo, ¿no? Por ejemplo, en un cuarto propio, en Orlando, que ya iremos investigando. Y otra cosa que tenía Virginia en relación a Hécate era que también estaba en la cueva, porque Hécate en la historia de Perséfone está en la cueva y la escucha desde la cueva. Y Virginia, para escribir, tenía que de algún modo encerrarse, ¿no? Y ella misma decía que la escritura es como lo más antivida para escribir sobre la vida, porque tenía que refugiarse en un espacio en donde no fuera molestada, en donde no intercambiara con otros para permitir que fluyera algo de la vida. Bueno, me parece que para comenzar ya tenemos una idea, que es una idea nada más de dónde viene Virginia. La idea no es concluir, sino la idea es empezar a pensar en esta escritora.